Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal Electrónica Janda Silva. Espero te encuentres muy bien, saludos y bendiciones. En esta ocasión te voy a hacer un video bastante informativo referente a temas de capacitores electrolíticos. En este caso no voy a hablar de fallas correspondientes a equipos electrónicos cuando ellos fallan, sino vamos a hablar de la parte de seguridad personal de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que estamos estudiando electrónica o electricidad correspondientemente debemos de saber directamente que este tipo de componentes almacenan energía eléctrica, lo cual puede durar varios días cargados los capacitores cuando conectas un circuito determinado. Vamos a hacer la explicación con una fuente de alimentación de bajo voltaje. Suscríbete a este canal, mantente informado y muchísimas bendiciones tanto para ustedes como para su familia. Muchas gracias por el apoyo, dale like a este video y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Muy bien amigos, vamos a hacer un video completamente instructivo, completamente educativo para que todas las personas que se están iniciando en el mundo de la reparación electrónica o los que se dedican a la parte de electricidad, tomemos en cuenta los riesgos, pero sobre todo en el tema de electrónica, cuando estemos revisando tarjetas electrónicas, sea fuentes lineales o fuentes conmutadas. En este caso yo te quise traer un simple ejemplo con la parte de lo que viene siendo un capacitor de 220 microfaradios a 35 voltios. 35 voltios significa que básicamente es el máximo voltaje que el capacitor puede soportar. Si yo le meto por encima de 35 voltios, el capacitor va a reventar, ¿ya? Pero en este caso yo quiero hablarte del tema de lo que él genera cuando se pone en funcionamiento el circuito electrónico determinado. El capacitor va a una de las características que tiene el capacitor, cual sea, cuando hablo de cual sea, no importa si es electrolítico, si es un capacitor seco, si es un capacitor de poliéster, si es un capacitor de horno de microondas, uno de lavadora, uno de refrigerador, en fin. Cualquier capacitor, cual sea, tiene una característica de funcionamiento de la cual nosotros tenemos que protegernos y se conoce como almacenamiento. Almacenamiento de energía eléctrica. ¿Qué significa esto de almacenamiento de energía eléctrica? Esto significa básicamente que el capacitor puede retener dichos voltajes. Ejemplo, si un capacitor está para trabajar, vamos a suponer 24 voltios DC, el capacitor puede quedar cargado allí después que tú desenchufas la energía principal. En este caso yo tengo un capacitor que lo vamos a medir directamente en relación con nuestro multímetro digital. Tengo mi multímetro, lo voy a poner en escala de 200 voltios DC y me voy a parar entre el negativo y el positivo. Tengo 0,1. Está prácticamente con 0 voltios. El ejemplo que yo voy a hacer acá básicamente te va a servir para que lo entiendas referente a cualquier aparato electrónico. Yo tengo una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación por acá, la cual tiene 30 voltios DC. Entonces, al colocar mi positivo acá y mi negativo acá, con mucho cuidado, vamos a bajar el voltaje un poquito porque me echa un chispazo, eso es completamente normal. Y lo voy a colocar allí. Perfecto. Ahí está. Y voy a subirlo. ¿A cuánto? A 30 voltios. El capacitor tiene un determinado voltaje establecido de 35 voltios. Significa que si le metí 30, está todavía el margen de trabajo. Ahora, fíjate lo siguiente. Si yo saco
esto de acá, ahí lo he sacado. No hay problema ahorita porque el voltaje es bajo, ¿ya? Por si acaso, el voltaje es bajo, no hay ningún problema determinado. Es decir, si te pega una descarga te va a dar como un sustito, pero más de ahí nada. Me paro entre, fíjate esto, entre el negativo y el positivo. ¿Cuánto voltaje tengo? Fíjate, vamos a verlo. Ahí está el voltaje, ahí está. Ahí está cargado. Fíjate. Negativo, positivo y ahí está el voltaje cargado. No sé si lo logras ver. Voy a echar un poquito el multímetro ahí. Ahí está. Mira, negativo y positivo. Ahí está cargado. Y esta carga puede quedar por días en un circuito electrónico, muchachos. Ahí está cargado. 29 voltios aproximadamente. Y esto queda cargado ahí por días, compañero. ¿Y por qué le estoy haciendo este video explicativo tan necesario para cuidar la vida de ustedes que están comenzando en el mundo de la electrónica? Por la sencilla razón de que si usted se va a una fuente de alimentación conmutada, vamos a buscar la tarjeta para hacerle esta genial explicación. Aquí la tengo, fíjate, esta es la tarjeta. Esta tarjeta tiene muchos capacitores. Todos los capacitores, sean secos o polarizados, pueden almacenar una energía dependiendo del voltaje correspondiente. Pero como estamos hablando de una fuente de TV o una fuente de audio, por ejemplo, o una fuente de horno de microondas o una fuente de DVD, Blu-ray, todo aquello que tenga fuente de alimentación conmutada, vamos a tener en la parte principal capacitores que pueden almacenar, escúchame bien, entre 300 voltios DC a 400 voltios DC. Si estás a una línea de 110, ese voltaje puede estar relacionado 160 voltios DC. Incluso desconectado esto de acá de la red eléctrica, esto puede quedar almacenado, muchachos. Y si a usted se le olvida, por X razón, porque lo llamaron por teléfono y se olvidó de tomar las precauciones, etc., usted va y mete la mano allí, compañero y amigo, déjeme decirle que le va a dar una descarga de las buenas, yo para que sepa. Vamos a saber ahorita si este capacitor está cargado. De hecho, yo no quise ni siquiera meter la mano. Esta tarjeta yo la alimenté hace un par de días. Vamos a ver si tengo voltaje negativo, positivo. Y fíjate, tiene todavía voltaje. Mira, ahí está. 0,6 voltios. Es decir, tiene 6 voltios, casi 7 voltios aproximadamente. Y esto yo lo conecté hace como 15 a 20 días aproximadamente. Entonces, ¿por qué? Porque ya he conocido personas que han recibido descargas eléctricas de fuentes de alimentación conmutada. Se les olvida descargar los capacitores. Toma en cuenta el siguiente punto. Los capacitores principales almacenan un voltaje peligroso e incluso mortal para la vida humana. Si una persona tiene un problema en el corazón y no lo sabe, esa corriente puede trasladarse dependiendo por dónde entre el corazón y afectar con una taquicardia peligrosa. ¿Ya? Entonces, o también al cerebro, o dependiendo, o una quemada también puede sucederte. La parte de los capacitores, tanto en la parte primaria como los de la salida, para la parte del circuito del backlight, por ejemplo, también almacenan voltaje. Si tú descargas la parte de los primarios, no significa que se descarga los del secundario. Ojo con ese pequeño dato. Es importante descargar los capacitores. El mejor método es aplicar en paralelo una bombilla incandescente, te lo descarga fácilmente, o un tipo de resistencia adecuada con un bateaje correcto. ¿Ya? Ahora, tómame en cuenta eso. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que en este caso yo te puedo hacer. Mira el capacitor. Vamos a volverlo a medir para que ustedes vean que el capacitor todavía está marcado. Tiene voltaje, fíjense. Negativo
y positivo. Aquí está el negativo, aquí está el positivo. Mira, 27 voltios. Está cargado todavía. Fíjate este experimento que yo voy a hacer. Fíjate lo siguiente. Mira, yo tengo una pequeña bocina acá. Con esta bocina yo voy a hacer lo siguiente. Me paro en el positivo acá de la bocina. Ahí lo tengo. Espérenme un segundo. Me paro en el negativo. El capacitor sigue cargado. Y fíjate lo que va a pasar ahora. Voy a tocar acá y escúchame el sonidito aquí. Mira. Escúchame el sonidito. Atento. Voy a tocar el negativo y escúchame el sonidito de la bocina. Voy a acercarlo, de hecho. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ese sonidito significa que el capacitor quedó descargado. Ahora, voy a retroceder. ¿Por qué es importante que yo te nombre esto? Porque muchos jóvenes que están comenzando y que quieren aprender electrónica se pueden llevar su madrazo. ¿Ya? Se pueden llevar su susto, se pueden llevar de verdad su susto, ¿ya? Y después le puede dar miedo la electricidad, ¿ya? En este caso, los capacitores de fuentes conmutadas más peligrosos, por decirlo así, es el de B+. Este capacitor puede almacenar entre 300V, 160 o 400. VDC, voltaje de corriente directa. Ahora, ese es en el caso de fuentes de alimentación conmutada. Pero en el caso de este señor que está acá, muchachos, esto es el del transformador de un horno de microondas. Este transformador, mejor dicho, este capacitor es un capacitor que dice 2100 voltios. Eso se carga mediante a lo que viene siendo la base, que es el transformador. Es decir, este capacitor puede generarte un voltaje de 2000 VAC o 2100 o 2500, dependiendo aproximadamente, en funcionamiento. El tema es que cuando nosotros descargamos, mejor dicho, apagamos el microondas, este capacitor puede quedar cargado. Muchos dicen, no, pero tiene una resistencia de 10 millones internamente. Sí, pero esto no te asegura nada. No te confíes. ¿Por qué? Porque si esta resistencia se daña, el capacitor que puede quedar cargado por días. Y ya no estamos hablando de un voltaje de 400 VDC, estamos hablando de un voltaje de 2000 voltios o 1000 voltios que queden ahí almacenados. Una descarga de esto te puede matar, ocasionándote una F.V, una fibrilación ventricular en el corazón, o un problema directamente en el cerebro, o un problema directamente, una quemadura fatal. Hay gente que ha recibido descargas de estas. Obviamente con lo que viene siendo el transformador apagado, es decir, el microondas apagado, y no se han dado cuenta y han recibido su madrazo con este capacitor. ¿Ya? Es decir, cuando hablo de madrazo hablo de golpe eléctrico fuerte, violento, muchachos. Cuídense, cuídense mucho, que con la electricidad no se juega. Ustedes quieren ser grandes electrónicos, estudien, capacítense y manténganse informados siempre en los diferentes tipos de explicaciones que doy, y referente a otros canales también de YouTube, de otros electrónicos también, y de libros y de todo lo que ustedes puedan. Muchas bendiciones para todos, espero se encuentren muy bien. Le habla Janda Silva por este lado. Bendiciones para todos. Dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo.